Buenas tardes, Netza. Este es el video correspondiente a la práctica número 5. Perdón, a la práctica número 7. Y aquí está el circuito de la práctica. Como se puede ver aquí, cuenta con varios relays, su respectivo motor, varios diodos, las bobinas, 2 switch y resistencias. El principal detalle con este circuito es que al momento de abrirlo, si cualquiera de los 2 switch está en este estado, al momento de querer correr la simulación, no va a permitir que el motor funcione, ya que, pues como su nombre lo indica, es un switch que está cortando directamente la corriente. Por lo cual, para el funcionamiento correcto de este circuito, se debe utilizar los switch y ponerlos en funcionamiento para que la corriente pueda pasar y así el motor pueda funcionar de la manera correcta, el cual se corre la simulación y ahora sí se puede observar que el motor ya está funcionando como es debido. También una cosa que puede hacer variar, bueno, una cosa de las que se pidió en la práctica fue que midiéramos la onda en ciertos puntos de la práctica, los cuales en el primero nos pedía específicamente que primero midiéramos la corriente del punto 4 y el punto 5. Perdón, el voltaje. Y lo que hicimos fue poner el medidor de voltaje y conectarlo al respectivo punto que nos pedía en el punto específico del 4 y el 5, lo cual nos daba 24 volts. Y luego nos pedía que conectáramos, bueno, que dejáramos ahí el voltímetro, solo que esta vez pedía que el motor estuviera apagado, por lo cual lo que hicimos fue simplemente, pues, utilizar cualquiera de los 2 switch y cortar la corriente para que no llegara al motor y así poder medir solamente lo que vendría siendo el voltaje sin el funcionamiento del motor, lo cual nos dio prácticamente lo mismo, nos dio 23.2. Lo siguiente que nos pedía es que respondíamos la pregunta de por qué siempre había voltaje en los campos. Si se supone que pues, en uno está conectado y en otro está desconectado y no pasa la corriente. Y pues nuestra conclusión fue de que, pues como siempre está conectado a la fuente, pues siempre va a haber voltaje, o sea, nunca va a ser de que deje de pasar la corriente, dejará de pasar la corriente al motor, pero no dejará de pasar la corriente por la parte del circuito que está antes del motor, por decirlo así. Y otra de las cosas que nos pidió fue que midiéramos la onda y en ese paso nos pidió que conectáramos el osciloscopio al punto 5 y 7, que el punto 5 y 7 está en este diodo, justo abajo del motor, y el punto 7 está de este lado, justo arriba del motor, la cual medimos la onda y nos dio 21.7 voltaje pico a pico y 60 Hz de frecuencia. Y la onda fue la siguiente, la que mostrará Víctor en su pantalla. Víctor, por favor. Voy. Permítanos que nomás se enfoque. Esa fue la onda que nos marcó al poner el osciloscopio aquí y aquí. Lo siguiente que nos pedía era... ¿Lo quito? Sí, ya puedes quitarlo, güey. Lo siguiente que nos pedía es que variamos el potenciómetro de un lado a otro, que justamente aquí está el potenciómetro, que lo variábamos tanto del 70 hasta abajo, lo más bajo posible, y que anotáramos las observaciones. Y las observaciones que hicimos al hacer ese paso fue que pues el voltaje no varía, o sea, el voltaje realmente no varía, pero en cambio el ángulo de trabajo de motor, que vendría siendo como que la onda senoidal, que es lo que marca el ángulo de trabajo, se recorta, o sea, se hace más pequeña. Y pues ya lo siguiente sería mis compañeros que van a decir prácticamente
¿Cuál es la función de cada uno de los componentes que se utilizaban en la práctica? Que son el SCR, el, el UJT, el MOC, el CR103, T103 y C101, que vienen siendo capacitores, diodos y pues varias cosas. Ahora sí que empiece Víctor, por favor, con el primero que es el SCR. El funcionamiento del CR determina la frecuencia para administrar el voltaje del motor. Siguiente, El el UJT UJT. es el componente que también administra la frecuencia del motor para activar el MOC. Siguiente, por favor, Lalo. El siguiente es el CR o el D. Es el CR103. El CR103 es uso switch virtual, es cual mantendrá cerrado el circuito a la alimentación del motor. El siguiente es el D103 y el Y el C101, C101. que rectifica y almacena la corriente para invertirla AC en DC para que el paro y arranque se mantenga estable la señal. Para eso es. También el funcionamiento Pues, del circuito es para controlar el paro y el arranque de un motor y para regular la velocidad modificando el ángulo de trabajo. La finalidad de los dos diodos es crear corriente DC y media onda para tener reactivo de forma positiva las dos bobinas del motor. con eso es suficiente, Lalo. Las dimensiones de la aplicación en ese circuito es práctico, se puede usar como una banda de movimiento en un aire, un acondicionador o en un taladro. Como dijo Víctor, esto podría ser utilizado para hacer como que una banda que al momento de presionar, ya sea el, el switch, al presionar el switch o como si fuera un foco, pues, mantenerlo encendido o apagado, la banda se pararía o seguiría en funcionamiento dependiendo pues si esté presionado o no el switch, haciendo que pues el motor de plano se pare, o si no, pues en todo caso si está siendo presionado o no está siendo presionado, se apague, lo cual permitiría que la banda se mueva o no se mueva dependiendo de la función que se quiera tener. Y eso sería prácticamente todo para la práctica 5. Muchas gracias.